Amados, así que vayamos directamente a la palabra del Señor en esta mañana. Veamos qué nos dice la palabra de cómo empezó ese domingo que estamos hoy celebrando, en el que el Señor Jesús resucitó. Y quiero que leamos del Evangelio del apóstol Juan. Los 4 evangelios narran lo que pasó el domingo en la mañana cuando fueron a visitar la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que miremos cómo el apóstol Juan nos lo narra. Dice Juan capítulo 20, versículo 1 al 10. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron corriendo salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Amén. Quiero que estudiemos este pasaje rápidamente y vamos a hablar qué nos enseña este pasaje, cómo debemos nosotros adorar al Señor Jesucristo. Porque ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. El pasaje habla acerca de una mujer, María Magdalena. María Magdalena fue discípula del Señor Jesucristo. Dice que ella se fue de mañana, ¿cierto? Dice fue de mañana, siendo aún oscuro. Ayer les comentaba que el sábado es el Sabbat, el día de reposo para el pueblo judío. Por eso el Señor Jesús, cuando muere el viernes, no tuvo tiempo la familia, ni los discípulos, ni los amigos, de hacer un funeral como se lo merecía, sino que fue bajado de la cruz, envuelto en unas sábanas y llevado de una vez al sepulcro. El día sábado, el sepulcro estuvo cerrado todo el día. Los discípulos y la familia estuvieron en sus casas o en el lugar del aposento alto, encerrados, escondidos, desanimados, angustiados, acongojados. Imagínense todo como estuvieron ellos el día de ayer. No pudieron ni siquiera ir y colocarle bien las especias y los perfumes que hacían así con todos los muertos. Entonces, ¿qué hizo María? María Magdalena el día de ayer sábado estuvo preparando todos estos perfumes y todas estas hierbas y todas estas especias. Así que hoy domingo ella se madrugó a ir al sepulcro para poder untar todo esto en el cuerpo de su maestro. Ahora, eso fue el primer día de la semana, o sea, hoy domingo. Por eso es que nosotros los cristianos, digan amén los cristianos, nos reunimos el primer día de la semana y no el sábado como los judíos. Cuando el Señor instauró el día de reposo, fue el séptimo día, el Sabbat. Nosotros los cristianos celebramos el domingo, el primer día de la semana, y fue el primer día de la semana en el que el Señor Jesús resucitó. Por eso es que nosotros los domingos nos reunimos en las iglesias y hoy nos reunimos en nuestras casas por medio de la tecnología
y celebramos el día del Señor. Amén. Es notorio el amor profundo que María Magdalena llegó a tener por nuestro Señor Jesús, gracias a todo lo que Él hizo por ella. Esta mujer, dice la palabra, que tenía 7 demonios, y de los 7 demonios el Señor la liberó. Amén. Y demuestra ese amor levantándose de madrugada. Dice la palabra que el Señor tuvo 12 discípulos cercanos, a los cuales llamó apóstoles, ¿cierto? De los 12, uno fue el que lo entregó, y bueno, él se apartó, se separó de estos 11 que quedaron. De esos 11, yo me imagino que estuvieron todos reunidos el día de ayer, en su angustia, en su miedo. Pero ¿quién fue el que madrugó esta mañana a visitar la sepultura de Jesús para embalsamarlo, para arreglar el cuerpo? Fue una mujer. No fue ni Pedro, que era arrebatado, que él sacaba la espada y cortaba la oreja si era necesario. Él no se levantó de madrugada a ir a visitar a su maestro, a ver el cuerpo, a mirar, a arreglarlo. No. Ni siquiera Juan, el discípulo amado, sino fue María. Y eso es demostrar el amor que ella tenía por su maestro. Así deberíamos de hacer todos nosotros el primer día de la semana. Nosotros deberíamos de levantarnos de madrugada para ir a adorar al Señor, el único digno de recibir adoración, en el templo. Hoy nos deberíamos haber levantado desde muy temprano en la mañana, habernos organizado, porque hoy vamos a celebrar el día de la resurrección del Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios?